Entonces, el segundo sería utilizar la notación de conjuntos y las equivalencias lógicas. Entonces, recuerden lo siguiente. Las equivalencias lógicas que tenemos de conjuntos, las operaciones de conjuntos son, en el caso de la unión, es una disyunción. Esto es una disyunción. En el caso de la intersección, tenemos una conjunción. ¿Sí? Y ahora, A unión B es X pertenece a A o bien X pertenece a B. En la intersección tenemos X pertenece a A y X debe pertenecer a B. Luego tenemos X pertenece a A menos B, X pertenece a A y X no pertenece a B. Y en el caso de del complemento es X no pertenece a A. ¿Cómo hacemos esta identidad? Entonces, comencemos con esto. Entonces, hay que probar la regla de Morgan. La regla de Morgan. A unión B, la intersección B complemento es igual a la unión de los complementos. Perdón. Entonces, A intersección B complemento es igual a X pertenece a intersección B. Lo metemos adentro, acá, miren. ¿Qué nos quedaría? La negación de, básicamente la intersección es la negación de X pertenece a intersección B y X pertenece a intersección B significa que X pertenece a y X pertenece a B. Luego aplicamos Morgan, miren, X pertenece a, la negación de X pertenece a o la negación de X pertenece a B. Que esto es X pertenece a o X no pertenece a B. Esto significa X pertenece a complemento o X pertenece a B complemento. Y esta es la definición de la unión. Por lo tanto, es complemento de A, unión, complemento de B. Es básicamente utilizar estas relaciones que ustedes ven acá. Estas. ¿Sí? Con esto hacemos todo. ¿Sí? Con la definición de la unión, de la intersección, de la resta y del complemento. Entonces, aquí vamos con esto. ¿Cómo comprobamos esto? Entonces, despejamos básicamente X, donde, como es la negación, donde X no pertenece a unión B, intersección C. Esto es lo mismo que tener la negación de X pertenece a unión B, intersección C. Manejamos la unión, que sería X pertenece a o X pertenece a B, intersección C. Y aquí tenemos la negación de X pertenece a y la negación de X pertenece a B, intersección C. Entonces, acá, X pertenece a y X no pertenece a B, intersección C. Por lo tanto, esto es lo mismo que tener X pertenece al complemento y X pertenece al complemento B, intersección C. Y llegamos a esto. Miren, llegamos exactamente. Llegamos a esta relación acá. X pertenece a y X pertenece a B, intersección C, complemento. Básicamente es llevarlo hacia la regla. Bueno, vamos a ver esto. X pertenece a B menos A es igual a vacío. Entonces, ¿cómo recuerden las reglas? X, A unión B, las reglas son A unión B es X tales que X pertenece a A o X pertenece a B. A intersección B son X tales, X pertenece a A y X no pertenece a B. Luego tenemos A menos B. También funciona para B menos A, simplemente cambiando el orden. X pertenece a A y B. Aquí cometí un error. Y X pertenece a B. Está la intersección y a esta es la resta. X no pertenece a B. Listo. Y el complemento es X tales, X no pertenece a A. Listo. Entonces, intenten con este a ver hasta dónde lo llevan. La primera que deben de hacer es X tales que X pertenece
A intersección, un momento, tengo que cambiar de este cable según veo. Intersección B menos A. Y entonces, ¿esto cómo se desbarata? X tal es que X pertenece a o X pertenece a B menos A. ¿Listo? Entonces, muchachos, continúen. A ver hasta dónde pueden llegar. Les voy a dar unos minutitos. Profe, ¿no cree que en esa X pertenecía, no sería O en vez de I? Sería I en vez de O, perdón. Sí, Profe. sí, señor. Dígame. No, nada, profe. Sí, sí, tiene razón. Es que soy intersección. Sí, claro. Correcto. Bueno, inténtenlo. Van hasta donde llegan. Les doy unos minuticos. Igual hay otro ejercicio después de este.
Bueno, sí, estoy bien, pero yo quedé como en una parte que es A complemento de intersección de complemento de B menos A, algo así. No ¿En sé dónde si... quedaste? Uy, pero es que eso es como complejo, es como el complemento de A, intersección del complemento de B menos A, algo así. Ah, que en el siguiente paso que sigue esto, o sea, el paso que seguiría aquí sería X tales, X pertenece a A y X pertenece a B y X no pertenece a A. ¿Estamos de acuerdo? Aquí. ¿Estamos de Bueno, acuerdo? yo no hice esa, yo apliqué Morgan, ¿En dónde? Ahí no es posible aplicar Morgan. por eso, todo perdido. Ah, ya. No, pero termino. Entonces, X pertenece a A y X pertenece a B y X pertenece a no A. Y observen, vamos a agrupar estas dos. Esto es lo mismo que tener X pertenece a A y X no pertenece a A y X pertenece a B. Solo apliqué una propiedad, simplemente los cambié de sitio. Y esto es lo mismo que tener X tales que X pertenece a A y X pertenece a complemento. Y X pertenece a B. Esta podemos cogerla y decir que esto es igual a X tales, X pertenece a intersección A complemento y X pertenece a B. ¿Qué pasa con A intersección A complemento? ¿Qué sucede con eso? Pero yo lo había pillado ahorita, eso no, eso va vacío, ¿no? Sí, claro, porque un elemento no puede estar en el conjunto y al mismo tiempo al fuera de ella, ¿sí? O sea, un elemento no puede pertenecer al conjunto y estar por fuera del conjunto al mismo tiempo, eso no tiene sentido. Entonces, efectivamente, esto es X tales, X pertenece al conjunto vacío y X pertenece a B. Y aquí tenemos finalmente que X tales que X pertenece a vacío intersección B, ¿correcto? Esa es la definición. ¿Y vacío intersección B qué es? Vacío intersección un conjunto, ¿qué nos da? ¿Qué elementos en común tienen? El mismo Vacío. conjunto. No tiene ninguno, ¿sí? No tiene ningún, no tiene, o sea, la intersección. Recuerden que la intersección son los elementos en común, ¿sí? Exactamente. Porque está diciendo la Vacío, intersección, pues. vacío, correcto, porque es que la intersección nos da los elementos que hay en común entre los dos. Si no tiene ninguno, pues es vacío. Por lo tanto, X tal es que X pertenece a vacío. Y hemos terminado la demostración. Es básicamente un juego de pasar de aquí a acá, cuando nos conviene. ¿Sí? Es cuando nos conviene. Miren acá. Intenten, vean, aquí está hecho de la misma manera. Profe, un momentico antes, ¿me podría explicar en la cuarta línea? O sea, me perdí desde ahí, profe. Pero bueno, ayúdenos también, porque de aquí que no entiendes, de aquí el paso. Ahí es donde dice X no pertenece a... Ujú. Es lo mismo que X pertenece al complemento de A. Es lo mismo, mira. El A Ah, complemento. ya, ya. Ujú. Y lo que hice fue luego agruparlos, luego lo que hice fue agruparlos, y esto, y como tengo aquí un i, esto es lo mismo que tener una intersección. Y como aquí tenemos puras intersecciones, perdón, tenemos puras conjunciones, podemos agruparlo como nosotros queramos. Entonces esto da a complemento complemento intersección a complemento, que eso es vacío, y bueno, ahí seguimos. Intente con, bueno, aquí está hecho igual por el profe, intenten con este segundo. Ya aquí tienen que llegar de un lado al otro, ¿listo? Tienen que llegar al final, X tales que X pertenece a complemento, intersección, B complemento. Llevar el primero al segundo. Recuerden que arrancamos desde esto. X tales, X pertenece a complemento, intersección, B menos A complemento. ¿Listo? Y la idea es llevarlo a este de aquí. ¿Listo? Ese es el objetivo. Eso es lo que nos piden en ese procedimiento. Adelante. A ver cómo les va.
Profe, una preguntita, ¿es cierto que ese complemento ya lo puedo colocar como X no pertenece a? Sí, por supuesto. El complemento lo puedes manejar como X no pertenece a o bien X pertenece a complemento. Ambas son equivalentes. Profe, es cierto que tiene que dar igual a la de arriba, ¿cierto? A la igual a lo que aparece al lado. Tiene que dar igual que eso. No necesariamente, mira, no necesariamente. Puede ser que no sean equivalentes. Aquí, a ojo, podría podría ser que no le dé. Sí, viéndolo a ojos, pero yo miro. Pero a mí me dio pues, lo mismo, pero sin ser equivalentes. Sí, bueno, esa es la respuesta. Igual vamos a demostrar ahora si no son equivalentes. Profe, estoy como confundido. Porque, profe, si le coloco no pertenece a la A, profe, entonces sería como una doble negación. O sea, yo le coloco, digamos que yo utilizo ese no pertenece para complemento. Este no pertenece a, pues sí, esto es X pertenece a, correcto. Ah, listo, profe. Sí, eso es una doble negación, lo que usted ve ahí, porque esto es lo mismo que decir, la no pertenencia siempre la pueden arrastrar como una negación, pero no pertenece a doble complemento de A. Por lo tanto, esto es X pertenece a A. No lo pueden manejar así. Profe, ¿cómo? Es que tengo una parte que es X no pertenece. ¿Manejarías ahí? Se interrumpió cuando hablaste, ¿qué dijiste? ¿Que cómo ¿Podría sería? repetirlo? Tengo algo que dice X no pertenece a B menos A. A X no pertenece a B menos A, ¿verdad? Sí, Entonces, exacto. manéjalo así, negación de X pertenece a B menos A, y aquí vas a tener que la negación de X pertenece a B y X no pertenece a A. Luego lo puedes arrastrar acá como negación de X pertenece a B con perdón, negación de X pertenece a A. También lo puedes manejar así. No sé si Ah, eso le listo, aclara. profe. Sí, ¿Listo? sí. Profe, me dio algo rarísimo, profe, me dio ¿cómo se llama eso? Que no pertenece a vacío y a B, algo así. X que no pertenece a vacío y a B. X que no pertenece a vacío y X pertenece a B. Sí, algo así, ¿Así? sí. Listo. No, Esto no es pertenece, no pertenece a B, profe. no pertenece. Esto va a B complemento porque X no pertenece a vacío. Esto es como X pertenece a unión, al universal, y X pertenece a no B, lo que da que X pertenece a unión, intersección B complemento, y pues esto da X pertenece a B complemento. Eso fue lo que te dio, en ese caso. Señor. Listo, ¿no? Entonces no son equivalentes. Bueno, ya creo que es hora de resolverlo. Igual hay otro ejercicio, creo, más adelante. Entonces voy a resolver este problema.
Bueno, entonces borremos borremos los apuntes que he hecho, que no quede nada raro. Entonces, X pertenece a, vamos a ver, aquí tenemos lo mismo que esto es X, tales que X pertenece a complemento, y X pertenece a B, complemento de B menos A, ¿correcto? Pero hasta aquí no hay nada raro. Luego de aquí tenemos que X tales, X pertenece a complemento. Este lo dejo quieto porque me conviene. Y entonces la negación de X pertenece a B y X no pertenece a A. Muy bien. Da tales que X pertenece a A, complemento. Bueno, este ya lo tengo porque es el que quiero. Miren, yo quiero esto. Y la negación, entonces, que a X no pertenece a B o X pertenece a A, ¿correcto? Entonces ahí tendríamos eso. Entonces, o X pertenece a A. Bueno, aquí nos tocaría usar propiedad distributiva. Entonces voy a resumirlo. Esto sería como X tal, voy a transformarlo. X pertenece a complemento y X pertenece a P, complemento unión A, ¿correcto? Y finalmente tengo X tales que X pertenece a complemento intersección B complemento unión A. Voy a operar esto por la regla distributiva. X tales que X pertenece a intersección B complemento, unión a complemento intersección A, y me da que X tales, X pertenece a complemento intersección B, unión, pues eso es vacío, y pues por regla general me da X tales que X pertenece a complemento, intersección B complemento, lo que corresponde con lo que yo andaba buscando. Sí son equivalentes. No sé en qué paso se enredaron, creo que en este, ¿no? No, profe, yo me enredé en la I. Creo que en O sea, cuando este. se cambió I por O, me equivoqué. Y Ah, coloqué ya. y lo tiré fue de una, o sea, no dice propiedad distributiva, sino que X que no pertenece a B y Sí. X que no pertenece, y X que pertenece a A. Y ¿Te comiste cancelé la A por negación? A. Ajá. Bueno, igual, bueno, pues ahí están aprendiendo, ¿no? No tiene que quedar perfecto a la primera. Bueno, X pertenece a B, entonces, bueno, aquí va una negación. ¿Listo? Entonces, aquí está hecho, miren, todo el larguero que está ahí. Bueno, intenten este a ver, como ejercicio. Recuerden que tienen que llegar a X tales, X pertenece a unión B.
Profe, perdón, ¿podrías colocarla en el ejercicio anterior como para guiarme un poquitito? Pero el que usted había hecho, profe, que es que eso casi no lo entiendo. Gracias, profe. Toma la captura y para pasar al siguiente, ¿vale? Ya, profe, gracias. Dale. Profe, es que tengo X pertenece a Ujú. o X no pertenece a, entonces sería X pertenece a, ¿cierto? Se O X no eliminaría. pertenece a, ¿así? Sí. Esto es lo mismo que tener X pertenece a unión a complemento, bueno, saltándome un paso. Pues esto de X pertenece al universo. Ah, listo. Profe, cuando hago la distributiva queda, digamos, B unión A, ¿cierto? Cuando hace la distributiva B unión, ¿le queda B unión A? Pues, profe, yo hice una distributiva y pues me dio B, B complemento, unión A, no sé si está bien, complemento de A, perdón. no lo Es, entiendo. X Vea, pertenece a E, complemento de B complemento, unión, complemento A, así. ¿Está no, bien? esto no es lo mismo. Si le dio así, no son equivalentes. No, no son equivalentes. No, no, es que es un paso, profe, es un paso. Ah, ya, no, la verdad, yo no me acuerdo. No me acuerdo, la verdad. Si me preguntas cómo van los pasos, la verdad no me acuerdo. Puedo solucionarles más que todo dudas de, como la que hizo el compañero, que no sabía qué hacer con eso. O sea, sí, pero es que
hice como lo que usted, bro, le pedí el favor que me mostrara el paso que usted había hecho arriba. Ajá. Lo estoy comparando y pues no sé si eso es una U o es un O. Cuando es una, ¿en dónde? ¿Aquí? Arriba, profe, ahí eso, en esa, abajo, profe. En esta, arriba, arriba. Esa, Aquí. sí. Eso es una unión. Cuando es O es unión. Listo, profe. Ya eso es lo que necesitaba. Gracias, profe. ¿Listo? Dale. Les voy a dar unos minuticos más porque pues ya estamos a punto de entrar al último descanso Profe, de la clase. Dígame. me dio A ¿Eh? unión de B, igual que hay, sí. Es equivalente a unión B es igual a B unión A. Entonces le dio equivalente. Le dio equivalente. Le voy a dar una esperita hasta unos minuticos más y ya. A las 4. De hecho, hasta las 4 y ya lo empiezo a hacer. Luego una última preguntita antes de que usted la responda. Cuando digamos A es A unión complemento, algo así que usted había dicho, profe, de A da vacío, ¿cierto? No, la unión da el conjunto universal porque son todos los elementos que están en A o están fuera de A. Al juntarlos te da el universo. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Dale. 2 minuticos más e inicio. Profe, me dio X que pertenece a A, unión complemento de B, intersección U. Aplica distributivo. Ahí te vas a dar cuenta. Listo, profe.
Listo, muchachos. Voy a solucionarlo, pues para entrar al último descanso de la clase. X tales que, perdón, ay, ya me fue la letra. Entonces son X tales, X pertenece a unión B menos A. Ujú. Cerramos. Y aquí me da X tal, voy a hacer como dos columnas, por si acaso necesito espacio. X tales, X pertenece a A o X pertenece a B menos A. Bien. X tales es la equivalencia con la unión. X tales, X pertenece a A o, abrimos paréntesis para que no haya problemas con las operaciones que vamos a hacer ahora. X pertenece a B y X no pertenece a A, ¿correcto? Entonces aquí, muchachos, podemos aplicar propiedad distributiva, ¿sí? Podemos aplicar propiedad distributiva, la misma que utilizamos en lógica proposicional. Entonces, aquí es lo mismo que tener X pertenece a A o X pertenece a B, miren, y X pertenece a A o X no pertenece a A, ¿sí? Eso es lo que podemos tener allí. Entonces, este ya lo puedo resolver de inmediato. Entonces, da X tales que X pertenece a A o X pertenece a B y X pertenece a A o X pertenece a complemento. ¿Vale? Entonces voy a resolver esto, ya esto lo puedo resolver rápidamente aquí. X pertenece a unión B y X pertenece a unión A complemento. A unión A complemento, pues me da el universo de eso, me da el universo de estas cosas. Entonces esto es un I. Me da el universo de eso. Entonces me da X tales, X pertenece a unión B y X pertenece al universo. Y esto me da lo siguiente. Esto me da lo siguiente. Esto ya no lo necesito, este paréntesis de aquí. Entonces, X pertenece a unión B. Y esto me da X tales, X pertenece a unión B, intersección, el universo, porque hay un I ahí. Es intersección del universo. El universo a veces se confunde con la unión. Voy a ponerle aquí como dos palitos, para diferenciarlo. Intersección del universo. ¿Y aquí qué tenemos? Vamos al siguiente página. Y tenemos que entonces, como esto es intersección con el universo, nos va a dar X tales. X pertenece a unión B. Recuerden que la intersección con el universo pues da el mismo conjunto. Y eso es una regla de identidad, mira, a unión B, a unión B. Y hemos demostrado eso. Profe. Dígame. No. Profe, Con a lo mí que- me dio, pero no con lo del universo, eso yo no lo tomé como en cuenta. Pues ustedes lo Entonces, pueden hacer como ustedes quieran. Sí, pero yo lo hice por este lado. Pero todos los pues, pasos me dio igual, profe, menos en uno. Es que yo coloqué la negación, o sea, de B menos A, lo coloqué por fuera del paréntesis. Todo. claro, le dio vacío. Ajá. Claro, y la intersección con vacío es vacío. No, pero al final sí me dio la parte que X pertenece a unión B complemento. Bueno. Sí, le da eso mismo, porque yo le dije que usara la distributiva porque le tenía que dar unión B. Igual acá está hecho por el profe, miren. Por acá sale el universo, miren. Pertenece a o no pertenece a, pues da X pertenece al universo, da X pertenece a o X pertenece a B. Uno en cualquier momento puede pasar, no hay ningún problema. Esta demostración no tiene que ir de una sola vía. Bueno, muchachos, entonces, ya para terminar acá,
Las uniones generalizadas se representan así, caso que lo dan en la literatura. La unión de I hasta N son puras A sub 1 igual unión sub 2, lo mismo con la intersección, se representa con la U y C se representa con la N. Desde I hasta N, la U desde I hasta N. Uniones e intersecciones generalizadas. Y bueno, la representación computacional de los conjuntos, lo que les estaba mostrando, estas prueben la unión, intersección y resta entre conjuntos. No se permiten elementos repetidos. Y en Python, en Java se provee la clase set, en C++ set, aquí está la referencia, y en Python se provee set. Nosotros estamos usando Python. Ya después del primer parcial, ya les coloco el primer taller de programación para que lo tengan presente. Y bueno, ¿para qué nos sirve? Problemas que representan conjuntos, o sea, repartición de elementos, e internamente las operaciones se manejan en representaciones de bits. Realmente esto es una extensión de lo que vimos de lógica, no sé si lo notaron. Esto es una extensión de lo que vimos de lógica. O sea, el tema está súper conectado con lógica proposicional, porque si ustedes Muy ven, parecido. sí, es muy parecido. Y de hecho, todo el curso gira alrededor de lógica proposicional. Ustedes van a darse cuenta, todo el curso gira alrededor de eso. Bueno, y las operaciones son más costosas computacionalmente que los arreglos. En ese caso, implementar un set es más costoso que un arreglo porque pues tiene que tener esas reglas. Y bueno, muchachos, aquí terminamos. Vamos a tomarnos un descansito hasta las 4:20. Sigue una actividad de Sócrates y ahí ya terminaríamos la sesión de hoy. ¿Listo? Seguiré una actividad de Sócrates para ver cómo se recibe el tema. Entonces, bueno, muchachos, entonces nos vemos a las 4:20.